Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Muchos de ustedes están familiarizados con la novela. La has leído tal vez la historia de Moby Dick, publicada en 1851 por Herman Melville. Los que tal vez ustedes no saben es que descubrí haciendo alguna lectura es que Melville inspiró una gran medida del desastre marítimo real que pasó 30 años antes de la historia de Moby Dick. La historia de una ballena, en ese tiempo cazaban ballenas, llamada The Essex, y en noviembre 20 de 1820 se encontró este marino 2000 millas al oeste de Sudamérica, y era un barco dedicado a la caza de ballenas a mar abierto, y le pasaron dos ballenas esperma que pasaron alrededor de él y las ballenas movieron el bote. Tenían 3 botes salvavidas, los cuales pudieron saltar porque estas enormes ballenas pasaron 90 días en el mar naufragando. De esos 3 botes salvavidas, habían 3 hombres que tomaron el liderazgo en cada uno de los botes, y uno de ellos fue Owen Chase en la primera barcaza. En ese momento, lo que me fascinó acerca de esa historia es que después de 90 días, todos los barcos llegaron a tierra firme, al puerto, con algunos sobrevivientes. Pero el barco de Chase tenía más sobrevivientes, y después él escribió un tipo de recordatorio, memorándum acerca de su tiempo en el mar, y se llamaba el naufragio más extraordinario y angustiante del ballenero Essex, de este barco. Y cuando estaba leyendo esto, me pareció fascinante porque las razones por las cuales más hombres sobrevivieron en su barco comparado a los otros. 3 barcos, todos sin provisión, deshidratados, todos enfrentando los mismos tipos de elementos y con condiciones difíciles, estando bajo el sol, y él sobrevivió y tuvo más sobrevivientes en su bote, lo cual es extraordinario. ¿Por qué? Porque él tenía el porcentaje de más personas que sobrevivieron. Y el mayor desafío y peligro en el mar no era el sol o el frío en la noche o la deshidratación, estaban exhaustos. Encontró que el mayor peligro en el mar fue el perder la esperanza, insolación, el estar apartados de la civilización. Todos dijeron cómo los hombres que murieron primero empezaron en el proceso de desánimo, dejaron de hablar, aislamiento, desvinculación, y el testimonio de Chase. Escuchen esto de su memorándum. Varios de los hombres se rindieron desesperados y murieron. Una vez un hombre perdía la esperanza, pronto se hundía. Nuestra única esperanza dependía de la orden más estricta y de la economía más rígida. Nos animábamos mutuamente y extraíamos el ánimo de cada uno. Y cómo el apoyo mutuo era esencial. Quienes perdieron toda esperanza fueron las primeras víctimas. Eso es muy interesante cuando piensas en ese tipo de historia. El verdadero peligro era el aislamiento, separación, desvinculación de la tripulación y la ausencia de ánimo. Pero ¿por qué traigo esto delante de ti? Porque es una historia histórica, valga la redundancia, por el hecho de aislarte y separarte
y perder la esperanza. El autor de Hebreos, el predicador, va a tomar esa misma línea de lógica y la va a aplicar no a los sobrevivientes, supervivientes de un bote, pero a los creyentes, pero a ti y a mí que vamos en el camino al cielo. Y como ves, como un predicador dijo, Brian Warman, él dijo, nuestra nuestra llegada al cielo es un proyecto en comunidad y el predicador va a decir algo interesante, parecido, y él va a decir que uno de los métodos primordiales que Dios utiliza para asegurar que tú y yo en nuestro peregrinaje, cuando vamos en nuestro bote para poder llegar a la gloria, no es solo leer las escrituras, lo cual es importante, no es solo la oración, no es solo la predicación, que es crítico e importante, no es solo el mostrar la meditación y la comunidad o la comunión con los hermanos, todo esto es primordial para mantener tu alma segura, para que tu bote espiritual pueda llegar al puerto de la gloria. Es el aliento de tus hermanos y hermanas en Cristo, lo que preserva el ministerio, que preserva tu vida. Tú y yo entramos a nuestro descanso eterno. Esto se sostiene en que nuestros hermanos y hermanas continúen el ministerio de exhortación. ¿Has pensado cuán importante que tus hermanos y hermanas son para tu vida espiritual? ¿Has pensado en tu propia vida que tu ministerio de aliento y de exhortación ha sido por Dios para asegurarte que las personas que tú amas lleguen al cielo? No tomes solo mis palabras, pero quiero leerte a ti la idea principal. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 12. Ten cuidado, hermanos. No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y miren la idea principal. Está la palabra para exhortación o aliento. Mírenla. Pero antes, exhortados, alentados los unos a los otros, cada día, día tras día, mientras todavía se dice hoy, no sea, esto es el propósito, que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y puedes tomar esto en tu mente, dos ideas principales en el principio del 12, ten cuidado, y al principio del 13, pero exhortados, aliéntense. El predicador de Hebreos está hablándole a este grupo de personas. Esta advertencia es seria. Si tú vas a llegar a la gloria y no tener un corazón que se endurece por el engaño del pecado, vas a tener personas en tu vida que van a llenar y van a preservar tu vida en aliento y exhortación para que te mantengas preservado en la fe. Y vamos a ilustrarlo, vamos a leer el resto del pasaje del 14 al 19. Y vamos a ir del 12 al 19 en esta mañana, pero la importancia de este ministerio de exhortación, para dándole el desarrollo histórico de personas que no dieron paso a las exhortaciones en su vida y a sus amistades que Dios había puesto, pero tienes que escuchar la exhortación, tienes que recibirla, porque trae el que lo dice y el que lo recibe. Noten, verso 14, porque todos somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin los principios de nuestra seguridad, en cuanto se dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, porque quienes habían oído le provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Miren esto. Así que vemos, pues, que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Amados, esta es un pasaje serio, lo que dice la escritura, un pasaje de advertencia. Y quiero darte la advertencia al frente para que no pierdas de vista cuáles son los errores. ¿Por qué debo escuchar? ¿Por qué necesito escuchar esto? ¿Por qué necesito obedecer este pasaje?
Miren las implicaciones de poder orientarte al texto. Miren, primero, verso 12, que no haya ninguno con un corazón lleno de maldad, un corazón malo. Y recuérdense, en Hebreos 13, que no escucharon, como Caleb y a Josué no le escucharon, un corazón de incredulidad y un corazón malvado. Y esa es la ausencia de fe, incredulidad. Y este no es un tema muy fácil de entender, pero dice acá un corazón malo de incredulidad que se aparta del Dios vivo. Esa palabra griega acá, que se aparta del Dios vivo, es la palabra griega que tú estás familiarizado, porque es donde tenemos la palabra moderna, apostasía. La raíz de esa palabra griega casi que se escucha como la palabra apostasía. Es la palabra para describir a aquellos los cuales se han apartado del Evangelio. Y de hecho, Jesús utiliza esa misma palabra, los que se han apartado. ¿Sabes dónde lo utiliza? En Lucas, que aquellos que escucharon la voz y se alegraron, pero la palabra no llegó, se apartaron. Lucas 8:13, brotan con alegría que reciben la palabra, pero un tiempo viene la prueba y en tiempos de tentación caen y se apartan. Esta es una apostasía. Todos los que tenemos mentes teológicas y todos los que han estudiado esto, tienes algunas tensiones teológicas, porque el texto simplemente dice, los medios para apartarte de la apostasía son hermanos y hermanas en medio de la exhortación y aliento espiritual, y recibes el ministerio de los hermanos en la fe para que no te apartes y puedas llegar a la gloria. Pero algunos dicen, de ustedes dicen, espera un segundo, podemos perder nuestra salvación. Y dice acá, y les habla como creyentes. Miren lo que dice el creyente, el texto, verso 14, porque somos hechos partícipes de Cristo. Paremos ahí. Esa es unión con Cristo. Ese es el lenguaje de la doctrina de la unión con Cristo. Yo soy elegido y seguro. Eso es el lenguaje de Juan 10. Mis ovejas escuchan mi voz y no voy a perder ninguna de ellas. Romanos 8. Nada me puede separar del amor de Cristo. Yo soy partícipe, tengo parte con Cristo. Y nos da una condición acá, una oración. Si es que nosotros somos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra certeza, de nuestra seguridad. Es la idea de un río y vas en la caída del río corriente fuerte y te agarras de una rama, y si sueltas la rama vas a ser arrastrado por la corriente del río de forma poderosa. Y dice acá, ustedes son participantes de Cristo. Miren lo que dice la terminología, verso 14, porque somos hechos partícipes si retenemos firme hasta el fin nuestra seguridad, desde el principio al fin. ¿Cómo es que llego del principio al fin? Es porque me sostengo en Cristo y me aferro a Él. Y decimos, puedes decir, pastor, no puedes perder tu salvación. ¿Por qué Él está advirtiendo a los creyentes de no poder entrar? ¿Por qué los creyentes en esta iglesia les está diciendo, no, vamos a rechazar eso? Nuestra salvación es solo por fe en la obra que se ha cumplido y terminado por fe. No está enseñando la salvación por obras. Vemos toda la sección acerca de nuestro sumo sacerdote asegurando nuestra salvación. Así que si no son las obras para salvarnos de injusticia, entonces si no podemos perder nuestra salvación, entonces ¿por qué dice los creyentes en una iglesia fuera de Roma, donde indica que su corazón lleno de incredulidad va a mostrar que están en apostasía en contra del evangelio? ¿Ves la tensión acá en tu mente un poco? Y te lo digo acá, nuestro Dios nos ama y Él
te ama lo suficiente y Él ha ordenado no solo el final, pero también los medios. Y la manera en que Dios ha ordenado y asegurarse que tú llegues a la gloria son advertencias en las cuales respondes de aquí hasta la llegada al cielo. Él te ha salvado por fe solamente, pero Él sabe que nosotros no somos buenas ovejas porque a veces nos desviamos y somos errantes y batallamos y tenemos debilidades. Y Dios en su amor y su misericordia ha ordenado que los creyentes puedan ser asegurados hasta la gloria, escuchando advertencias y respondiendo a ellas. Y puedes decirlo de esta manera. Este pasaje fue incluido como una advertencia porque en el amor de Dios Él sabía una de las maneras en que tú y yo y nos iba a dar un grupo de amigos y personas en nuestra vida con el ministerio de exhortación en nuestra vida, pero si Él viene por nosotros y nosotros no escuchamos y endurecemos nuestro corazón y rechazamos la verdad, este pasaje está enseñando, tú vas a probar que nunca fuiste creyente. Así que la atención es esta. Si nosotros no podemos perder nuestra salvación y somos salvos por fe únicamente, pero nos advierte fuertemente y nos desafía. Todos los creyentes verdaderos responden a las advertencias. Todos los creyentes hacen su corazón sensible a esto, pero hay aquellos los cuales endurecen sus corazones y muestran durante el tiempo largo que nunca fueron creyentes. Y eso es una tensión difícil, sí. Vamos a darte, te voy a dar una ilustración. Voy a decir que yo voy al filo de algún peldaño o un abismo en una montaña y tengo unos niños que están conmigo, mis hijos, y le digo, si tú no te acercas al filo de la caída en esta pendiente, no vas a caer. No, le dice, no vayas cerca de la pendiente y te amo lo suficiente para decirte no te acerques al filo de la montaña donde te vas a descarriar al barranco. No, para ahí. Y una persona que le está advirtiendo va a decir, oh, ese padre tan falta de amor, es lo que hacen padres, advierte a sus hijos antes de que sea muy tarde. Pero si mi hijo rechaza mi advertencia y salta, eso sería su propia falta, su propio error, su propia caída, porque no escucharon. Es lo mismo con las advertencias de la escritura, el balance está ahí delante de nosotros. Así que este pasaje se trata todo acerca, y todos ustedes van a ser contratados en esto, en este pasaje, y van a ser traídos al pasaje, porque este pasaje habla acerca de lo que yo llamo el ministerio de la preservación del alma en la exhortación, el ministerio de la exhortación para preservar la vida de tu alma. Tú y yo llegamos al cielo porque tenemos amigos que nos exhortan y escuchamos a esa advertencia. El ministerio de la advertencia del alma, el ministerio de la exhortación del alma. Y cuando vienen nuestros amigos en amor a la palabra de Dios en sus bocas porque están preocupados por nosotros, eso muchas veces es la voz de la palabra de Dios, el ministerio del Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones, enviando a sus mensajeros. Tengo 5 puntos. El ministerio de exhortación que preserva al alma. Tengo 5 declaraciones. Tú eres parte de este ministerio. He sido asignado y contratado para estas declaraciones. Te lo voy al principio. Ser vigilante, tenemos que odiar, tenemos que exhortar, palabras para ser comprometidos y ser urgente, vigilantes, odiar el pecado, exhortar, comprometidos y ser urgentes. Vamos a caminar estos 5 el día de hoy. Caminemos juntos en esto. El ministerio de exhortación que preserva el alma, el primer punto es ser un vigilante. Miren lo que dice acá, verso 12. Pongan atención. Es decente en el verso 12 tener cuidado, hermanos. Pongan atención. Es como, ojo, pon atención, pero estamos hablando de un alma la cual se puede perder, una preservación del alma. Una vez va a haber una destinación en el descanso eterno. Cuando digo, ten cuidado de esto, y no está hablando en esta situación, es interesante porque
Este es el lenguaje de la vigía, del vigilante. Recuerden, del Antiguo Testamento habla, puede leer más acerca de esto, pero una persona que cuida, un guardia de noche, Ezequiel, debe leer esto si lo puedes hacer, sería esta tu tarea para la noche. En el libro de Ezequiel era un grupo de vigilas, que en estas, Ezequiel 33, que estaban sobre estas murallas, entonces podían ver hacia adentro de la ciudad y hacia afuera. Ezequiel 33:1 lo dice, dile al testigo, al vigilante, que mire sobre mi pueblo. Y recuérdense, esta es la traducción del Antiguo Testamento. En el griego, blepo, al que mira, es lo mismo que miras. Por favor, observa, vigilante, el vigía de la noche. Y niños, quieren escuchar esto porque no quieres perder de vista a un vigilante. En Ezequiel 33, cuando el vigilante, el vigía, no hacía bien su tarea, se dormía, no advirtieron a las personas, Dios le dice a Ezequiel, toma la vida del vigilante, la sangre de las personas que se mueren le cuesta su vida. Y esa es una metáfora en la escritura de ser vigilante y escudriñar las almas y cuidar de las almas. La misma idea está pregnada en el Nuevo Testamento donde nos dice, ten cuidado, observa, sé vigilante. Esa palabra ahí tiene la idea, cuando lo llevamos a esta realidad, de cuidar y guardar, estar atento, como el portero que guarda la puerta, el guardia de la casa, para tener ojos para ver. Mateos 13, benditos aquellos los que ven. Está hablando de los que ven por cosas espirituales, estas dinámicas. Habla acerca de Jesús cuando él vio a un leproso en necesidad y se movió hacia él. Es la idea de una observación cercana y vigilante que nos lleva a una acción. Amados, es un mandamiento. A veces describo el ser vigilante, escudriñar, cuidar a las ovejas y apacentar sus almas. Y lo bueno que tenemos pastores que hacen esto, que tenemos ancianos. Afortunadamente, miren este pasaje, te está hablando a ti. Ten cuidado, hermanos. Ese eres tú. Ese es el cuerpo de Cristo. Está hablando a estos hebreos diciendo, tú tienes amigos en medio de tu lugar y debes observar y mirar por ellos y tener el discernimiento espiritual para sus almas. Y a veces, cuando pensamos en eso, en cómo cuidar en oración, es solo para los maduros. Pero no leo eso en este texto. No dice, ten cuidado si tú eres un cristiano maduro y tienes 4 años de entrenamiento y has hecho estos cursos, si has caminado con el Señor por 17 años, estás cansado por 16. No, casado, no, todos en el cuerpo de la vida, en la vida del cuerpo de Cristo, deben hacer esto. Ten cuidado, pon atención, sé vigilante. Y la medida es alta. ¿Y por qué tenemos que ver esto? Por la naturaleza del pecado. Porque miren, aquellos que hayan en ti con un corazón malo de incredulidad, que han apostatado del Dios vivo. Nosotros no conocemos los motivos y las motivaciones del corazón, porque no podemos ver los corazones. Amamos a las personas y amamos a las almas. Y cuando estamos en el cuerpo de Cristo, debemos pensar, yo amo a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo y debo asegurarme que no hay ningún área de su vida donde se están desviando, descarriando. Y ese es un mandamiento. Y tú sabes, lo voy a decir porque tal vez no lo sabes, es intuitivo, pero es un imperativo. Y de hecho, los dos mandamientos nos hablan acá de ser alentados. ¿Y qué pasa cuando no obedecemos los imperativos, las órdenes? A eso se le llama pecado. El Señor nos está comandando a tener cuidado y poder cuidar de nuestros hermanos, ir a ellos y alentarles, porque ahí está, somos propensos a desviarnos en el pecado. Y tú
tú sabes, a veces hay personas en la iglesia y aman al Señor, pero no quieren obedecer lo que nos manda el Señor a hacer. Y me encantan las promesas. Este pasaje empieza con la promesa. Quiero predicar la gloria de Dios. Me encanta esto. Quiero predicar las promesas de la redención. Quiero predicar todo lo de la elección, la predestinación, regeneración, adopción, todos estos, todas las doctrinas fundamentales y esenciales, las promesas de la Escritura. Pero también hay veces una tendencia en nosotros que queremos escuchar eso, pero lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, cuando el predicador dice lo que debo de hacer y lo que no debo hacer, eso me molesta, me cae mal. Amados, eso es mortal, es un pensamiento, es una mentalidad mortal, porque los imperativos de la Escritura en este pasaje son dados por Dios para preservar tu alma, como un preservante. Las gloriosas promesas de Dios son verdad, pero también los mandamientos, las ordenanzas, somos comandados a obedecer. Lo primero que nos dice es hacer un vigilante, un atalaya. La segunda razón que debemos de ser, y lo titulé acá, y tal vez suena chistoso, pero lo voy a explicar. Sé un atalaya, un vigilante, y sé un odioso, y odia. Pastor, eso no se ve como algo que nos alienta a odiar algo. Déjame explicarlo. El predicador en Hebreos acá está trayendo la palabra de Dios a un grupo de personas que están y son propensos a desviarte y volver al judaísmo y apartarse de Cristo. Y pone esta terminología que trae a la luz esta realidad que él odia el pecado, los efectos del pecado, las consecuencias del pecado. Está concerniente y preocupado por el pecado. Si tú eres parte del ministerio de exhortación y la preservación de almas, tienes que odiar el pecado y odiarlo tanto que debes odiarlo en tu vida y en la vida de otras personas, los efectos de otros y las consecuencias y lo que arde en nuestros corazones y el engaño, tanto que tú en amor vas a ir a aquellos que amas con valentía porque odias el daño que hace. Miren la terminología, el pecado es malvado, perverso, que lleva a la incredulidad, verso 2, apostasía, verso 12, verso 13, mientras es el día de hoy, el pecado, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño y la astucia del pecado, las mentiras que trae el pecado. ¿Por qué odiamos el pecado? ¿Y por qué nos llevan este ministerio de la exhortación para la preservación del alma? Porque trae muerte, porque lastima las almas, porque daña los corazones, porque odiamos que toma preciosas almas, las cuales tienen grandes promesas y potencial y las lleva a las garras del malvado. El predicador está predicando con sus entrañas, diciendo: yo odio este pecado en tu vida y por eso te estoy exhortando y por eso quiero que vengas y camines conmigo y te apartes de él. Verso 13. Endurecidos por el engaño, los engaños del pecado. ¿Por qué? Porque es engañoso. Las promesas, porque promete, el pecado promete el descanso y la paz, pero trae muerte. Promete la libertad, pero produce esclavitud. Y miren lo que dice acá. El pecado endurece. Lo vemos la semana pasada, 3 veces. El tener un callo hace que tu conciencia pierda la sensibilidad en tu corazón. Ya no sientes lo peligroso y lo dañino del pecado y estás como emborrachado por el pecado y pierdes la sensibilidad y no tienes cordura y has perdido la sensibilidad en tu conciencia y el pecado pone una venda en tus ojos y no puedes ver dónde caminas. El predicador de Hebreos dice que odia el pecado y las consecuencias del pecado, y ese odio por el pecado trae de algo, brota del amor, porque amamos a Dios,
amamos su gloria y somos celosos de ver a Cristo honrado, así que odiamos el pecado. Porque Cristo, si estamos en pecado, no es adorado como debemos adorarlo. Si amamos a Cristo, odiamos el pecado porque está apartando a las personas de Cristo. Yo te puedo decir historia tras historia. Podemos pasar el resto del sermón y me puedes decir tu propia historia de aquellos que yo he visto, los cuales empezaron bien, pero después de un tiempo resistieron la palabra de Dios. Con dureza, necios endurecieron su corazón durante el tiempo y eventualmente ese callo en su corazón y fue tan duro y se apartaron de la verdad. No escucharon las advertencias. Puedo decirte de un hermano maravilloso que compartí el evangelio cuando yo era una persona que ayudaba en el béisbol, en la palabra de Dios, y perdí la relación con él porque no tenía un pecado que no quiso entregar y fue engañado por el engaño del pecado. Y eso tomó su vida. Y un hermano, a un amigo en ministerio que fue endurecido por el engaño del pecado y abandonó su matrimonio. O un hombre en el cual yo fui su mejor amigo en su boda y se apartó y dejó a su esposa. O yo fui un pastor de los estudiantes universitarios por 5 años y tenían tantas promesas y escuchaban la verdad y parecía que iban a poder cambiar y décadas de transformación en una trayectoria que iba a transformar generaciones en su familia y se apartaron y endurecieron su corazón y cayeron en pecado. Odio el pecado. Tú debes odiar el pecado. Debes odiar sus efectos, sus consecuencias, lo que le hace a las personas. Y porque lo odias tanto, todos los efectos que toca debe inspirarnos valentía. Odio los efectos. Así que yo paso mis inseguridades y el miedo a los hombres porque odio el pecado. Odio las consecuencias del pecado. O tal vez ese es hermano o hermana que has pasado horas con ellos y has ministrado en su vida y empiezan a caer en pecado, y empiezan a endurecer su corazón en pecado una vez tras otra y los ves rechazar la palabra de Dios hasta que sus corazones se endurecen. O tienes que odiar el pecado y eso te hace enseñarles compasión a las personas porque has visto las terribles consecuencias del pecado. Verso 19 les advierte que no sean ellos como aquellos que por el engaño del pecado no entraron al reposo de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 11:29, ¿quién es débil sin que yo lo sea? ¿Quién es llevado al pecado sin intensa preocupación? Ese es el segundo punto. Sé vigilante y odioso contra el pecado. El tercer punto, en el ministerio de preservar las almas en exhortación. Punto número 3, no te quedes en silencio. Exhortación, día tras día, que nadie sea endurecido por el engaño del pecado. La idea acá, pero alienta, exhorta. Esto es uno de los mandamientos que tenemos que practicar los unos con los otros. Y tal vez tenemos que recordar, es un mandamiento para ser en el fluir, estar en el fluir de la exhortación y el aliento los unos a los otros. Voy a hablar de eso en un momento. ¿Qué es esta palabra aliento, exhortación? Paracaleo es la palabra. Está todo el Nuevo Testamento. Se usa 109 veces en el Nuevo Testamento, 3 en Hebreos, 22 por Jesucristo, 54 por Pablo, 3 por Pedro y 30 veces para los otros autores. Entonces sabemos lo que significa. Tiene muchos lugares donde es utilizado para
significa venirse a la par, acercarse, estar al lado, paralelo, kaleo, donde tenemos la palabra llamar, convocar, interactuar. Para kaleo es venir y convocar y alentar, desafiar, exhortar. Así es donde tenemos la palabra en la tercera persona de la Trinidad, Paraclit, el Espíritu Santo. Así que si nosotros queremos obedecer este mandamiento, tenemos que escuchar. El alentarse el uno para el otro significa algo en lo cual debemos pensar. Sí, sabemos, la palabra en su forma básica es hacerlo, es hacer. Aún tenemos limitaciones. Lo que hace el Espíritu Santo, no somos el Espíritu Santo. No eres parte de el ministerio de la Trinidad, porque ves también el pecado en las personas, eso es diferente, pero el papel del Espíritu Santo es traer consolación, aliento, confortar, traer convicción. En el ministerio del Espíritu trae la palabra para escudriñar la vida de las personas, para que nosotros seamos alentados y consolar y alentar y exhortar y aún traer la verdad que va a escudriñar a la vida de las personas en su pecado. La palabra también tiene un alcance. En su lado más suave va a ser usado como una invitación. Jesús lo utiliza en esta manera. En este contexto sería como ir a un hermano y una hermana y decir, yo no sé nada de lo que está pasando en tu corazón, pero hay algo que he observado que debes pensarlo. Este pasaje que ha estado en mi corazón, que he estado pensando, quiero compartirlo contigo para alentarte. Así que en su versión suave, alentadora, dulce, amable, para traer aliento, y también se utiliza, quiero hablarte la verdad y fortalecerte para que camines con el Señor. También es su medio punto, o al punto al medio, para alentar, le dices cosas fuertes a personas que están en tu corazón, cosas llenas de convicción y pasión, bíblicamente hablando, pero la parte más temerosa, terrible, es cuando estás escudriñando el alma y estás siendo aconjugado, llenas de lágrimas, cuando exhortas y le pides, le suplicas a la persona que se arrepienta, para caleo. Congoja, trae congoja a tu corazón y duelo. Y hay un gran peligro acá, verso 13. Exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, así que no hay alguno de vosotros que endurecido por el engaño del pecado. Estos son los medios de Dios que Él utiliza para apartarnos de endurecer nuestro corazón. Algunos dicen, pastor, yo soy un introvertido. No, no está en la Biblia esa palabra. Eso es un buen término para describir cosas, pero no es bíblico. Yo soy un extrovertido, así que solo bueno, no, es un mandamiento. Esos términos los puedes utilizar, pero no son bíblicos. Lo puedes utilizar para describir algo. Algunas personas pueden decir, pastor, me encanta alentar, pero no quiero alentar a las personas porque las personas tienen que probarlo y merecerlo, así que vengo a la iglesia y espero que las personas vengan a hablarme a mí. Entonces voy a hacerlo, que se prueben a sí mismos. Es un mandamiento, está modificado por el tiempo. ¿Cuándo debo alentar, exhortar? ¿Cuándo debo ser partícipe de este ministerio a tiempo completo? Miremos el texto. Dice, exhortados los unos a los otros cada día tras día. ¿Y qué significa día tras día en el griego? Lo puedes ver. Mientras todavía se dice hoy. ¿Cuándo debo ser alguien que alienta a los demás? Hoy. Hoy, hoy, hoy. Y de hecho, miren verso 15 y toma el lenguaje del Salmo 95 que vimos la semana pasada y miren lo que dice. Si es el día de hoy, escucha su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Eso es interesante. La semana pasada vimos que la palabra de Dios en el Salmo 95 era en la predicación de la palabra de Dios urgente y era audible. Ahora el predicador va del púlpito a la silla, del púlpito donde están las personas asociándose, porque es la voz de Dios que busca y escudriña los corazones.
Salmo 95 ahora está siendo aplicado a las relaciones intrapersonales de los hermanos y las hermanas en el cuerpo de Cristo. Si hay algo en la vida de una persona, lo puedes traer que sea verdadero. Esa es la voz de Dios en sus vidas. Ellos tal vez la rechazan, tal vez no quieren escucharlo, pero eso sería para su propio juicio. Pastor, dices tú, ok, eso es algo serio. El ser un parlante, alguien que habla en nombre de Dios y habla su palabra. Y te lo voy a decir de esta manera. Este pasaje dice, no solo que lo debes hacer a veces o anual, lo dice 4 veces hoy. Y quiero hacerte una pregunta. Los mandamientos de la Escritura. ¿Qué pasa cuando no obedecemos un mandamiento de la Escritura? Pecado. A veces tenemos grandes pecados y me arrepiento de la envidia, me arrepiento del orgullo, tuve una manifestación de de ira, me arrepiento de la incredulidad, me arrepiento del perezoso, tengo tantas cosas de arrepentirme. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de no ser un aliento espiritual? Hoy. Significa que ese es el ritmo de tu vida. Cuando las personas se acercan a ti en tu encuentro, debe haber un ministerio espiritual en la preservación de sus almas todo el tiempo. No es que vas a exhortar a todos en el pecado, es que alguien se conoce, te alienta voluntariamente que las personas deben extraer de ti aquello que les va a alentar espiritualmente, que vienes a la vida del cuerpo de Cristo en la iglesia esperando que alguien te busque a ti. Es un mandamiento. Ve, alienta, exhorta, viene al lado, sé y está en el ministerio de las personas. Amados, creo que a veces necesitamos arrepentirnos de cuán egoístas somos cuando se trata en el ministerio del aliento y la preservación de las almas. Es un mandamiento. No puede decir, oh, bueno, pastor, ay, el Espíritu no sabe cómo yo estoy alambrado. Y sí, claro, y estás alambrado para desobedecer los mandamientos. Entonces tú eres penoso, te avergüenzas, si eres tímido o tímida. Amados, es un mandamiento. Sé una persona que exhorta, exhortados. En el cuerpo de Cristo hay todo tipo de personas para exhortar, para alentar. Y no se trata de que tú eres una persona de mal humor y enojada y caes mal. No, esto es lo que estoy leyendo en la escritura y veo que estás creciendo en esto y quiero alentarte. Es un mandamiento que alientes. Así que quiero preguntarte algo. Si yo le hablo a las personas con las cuales eres amigo cercano, sigo tu nombre. ¿Has pasado tiempo con esa persona y crees que ellos te alientan? ¿Es una persona que te alienta? ¿Qué tal ustedes padres? Si tengo tiempo con tus hijos. Hey, niños, tus padres, tu mamá, tu papá, te alientan en el hogar con la verdad. ¿Qué pasaría con tu esposa o tu esposo, tu cónyuge? Es tu cónyuge, te alienta, te edifica. Ellos están en el ministerio de la perseverancia de tu alma. Y dices, sí, mi cónyuge me alienta totalmente espiritualmente, es un mandamiento. No hay nada que apartarse de eso. Así que las personas dicen de eso, las personas que te conocen, tiempo contigo es me alienta espiritualmente, porque tú estás en el ministerio de la exhortación. Sé una persona que exhorta. 4. Sé vigilante, odia al pecado, exhorta. 4. Sé una persona que se compromete. Comprométete. ¿Cómo ser exhortar con comprometerse? Este es el énfasis que lo dije. Noten el lenguaje de animados unos a otros día tras día, aún como se dice hoy. Eso es decir, que estás comprometido y encaras el ministerio de la preservación del alma hasta el día que mueras. Debes estar en el ministerio, no solo en el dar, pero también en el recibir.
debes estar encarando y comprometiéndote a las personas, como dice, el día de hoy escuchas tu voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Las personas que vienen a ti y se encaran con la verdad, tal vez no se van a sentir bien, pero quiero advertirte, cuando alguien viene a ti y te pregunta, considera un área en tu vida, un área espiritual, para alentarte, exhortarte, tu primera respuesta no debe ser, eso no soy yo. ¿En verdad has orado por eso? El pecado en su misma naturaleza te engaña y te enceguece. Ve al Señor y pregúntale si está ese pecado. Salmo 119 dice, expon adelante, expone, expuesto mi pecado. Y no puedes decir sin considerarlo, ese abogado, defensor, ese fiscal que te defiende, dile a esa persona que renuncie a su trabajo en tu mente. Y tal vez dice que la otra persona tiene la culpa, ¿verdad? Mira, el buscar el ministerio del Espíritu, el cual está escudriñando, donde dice hoy, con mis amigos, cuando vienen a mí, me dice, hermano, no sé tu corazón, pero quiero ver esta área en ese lugar. Tal vez ese sea el momento de la voz. Algunos de ustedes a veces se apartan y endurecen su corazón porque no suavicen su corazón cuando las personas vienen a ti, porque quien le provocó, han escuchado, todos aquellos que vinieron de Egipto guiados por Moisés. Recuérdense, ellos vienen en Caleb, Moisés y Aarón. Recuérdense en el libro de Números y le dicen, no, nosotros confiamos en el Señor y tratan de apedrarlos a Moisés y Aarón. Tal vez no tomamos las piedras, pero las personas que vienen cuando les hablamos de nuestras debilidades, tenemos piedras verbales, somos enojados. ¿Qué si esa es la voz de Dios escudriñando el ministerio del Espíritu, el cual quiere atravesar tu corazón? No lo endurezcas. No conocemos nuestros motivos ni nuestros corazones, pero tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado cómo venimos, cómo las personas que recibimos la palabra de Dios, tenemos que abrazarlos. A veces personas vienen en pecado en mi vida, a veces tienen la verdad y a veces escudriño mi corazón y no lo miro y tal vez no tienen la razón, tal vez el Señor no me lo ha mostrado, pero mi primera respuesta no puede ser, tú estás mal, yo no estoy escuchando, debe ser, escucha, debo examinar eso porque tal vez esa sea la voz. A veces los matrimonios están llenos de problemas porque no se enseñan, no son personas como buenos estudiantes y no están listos para aprender. Eso no debería pasar en el cuerpo de Cristo. Debemos nosotros encaminarnos y recibir día tras día, sigamos moviéndonos. El ministerio de la exhortación para preservar las almas, el último punto, sea urgente. Miren el resto del texto. Verso 17 dice, a quien fue enojado durante 40 años, no fue con aquellos los cuales pecaron, sus cuerpos murieron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Así que veamos que no entraron por su incredulidad. Escuchen, así, mientras más hablo acerca del ministerio de exhortación y de aliento, desde lo más amable a lo más extremo, amados, este texto está hablando a personas que están al filo, a personas que profesan a Cristo y están pensando apartarse de la fe, endurecen su corazón. Este texto tiene urgencia. Pueden haber personas en tu mente, en tu corazón, que estás pensando, ellos están al punto, su corazón está endurecido, no están escuchando, el pecado les hace engañado. El texto dice, hoy ve a ellos. No hay tiempo de perder. No hay tiempo de desperdiciar. Dice 4 veces y da la advertencia. Iglesia preciosa de Cornerstone.
Si nosotros vemos a nuestros hermanos y hermanas en pecado, debemos ir a ellos. Decirle, hermano, hermana, he visto tu vida, he visto tu profesión, te amo, estoy totalmente lleno de concerniente por el pecado en tu vida, que el pecado está llegando a tu vida, que estás endureciendo tu corazón y si sigues de esta manera, te vas a mostrar de una forma como un apóstata del evangelio y te amo tanto para no puedo dejar de decírtelo porque te amo tanto. El amor es esto, este es el amor de Cristo. Decir la verdad, escudriñar el ministerio del Espíritu Santo que escudriña los corazones, porque si perteneces al Señor, el Señor te va a traer de regreso, no te atrases. Pablo dice a los Corintios, ¿alguna vez pensaste en esto? 2 Corintios 5:20, le está hablando a una iglesia que profesa a Cristo. Te suplicamos en nombre de Cristo. A veces tenemos que suplicar, no me importa lo que vas a pensar, si no me hablas, estoy tan preocupado por tu alma. Te pido, por favor, reconcíliate a Cristo, arrepiéntete de forma urgente, porque amas su alma y odias el pecado y amas a Dios. Sé vigilante, odia, encuentra a las personas y hazlo con urgencia. No conocemos los corazones, no conocemos los motivos, pero si vemos cosas como estas, debemos traerlo. Y traerlo y decirlo con amor de frente porque les amamos. Y nosotros debemos ser personas alentadores. Cristianos deben ser las personas que más te llenan de aliento. No debemos murmurar o quejarnos o falta de contentamiento y estar enojado con Dios. El que siempre estoy enojado por algo, eso no debería ser el caso. Nosotros debemos alentar, llenos de esperanza. Y aún ahora, vamos a la mesa del Señor. Qué preparación de decir, Señor, si hay algo en mi vida donde estoy siendo tentado en mi mente y mi corazón de discernimiento, quiero tener una vida de confesión y quiero que mi corazón sea suave delante de ti. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org